Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043 por si tienes alguna pregunta, alguna consulta o te quieres integrar al grupo donde tratamos predominantemente temas como el del día de hoy, temas agrarios. También este video lo puedes encontrar tanto en la página de Facebook Derecho Agrario y en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela, junto con muchos videos más, todos completamente gratuitos. El tema de hoy aplica por igual a ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a sucesor, ejidatario, abarco ambos géneros, mujeres y hombres. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, iniciamos con el primero respecto a la lista de sucesión agraria hecha en un testamento público abierto que contiene tanto propiedad privada del ejidatario y también propiedad social, es decir, parcelas o derechos sobre uso común. Son testamentos que existen en la vida real. Te lo aseguro porque he tenido la oportunidad de asesorar o de ser parte como abogado en juicios donde presentan esta clase de testamento. Recordemos que por disposición del artículo 17 de la ley agraria, el fedatario público, en este caso el notario, tiene el deber de levantar listas de sucesión. Y como el testamento público abierto, porque hay diferentes tipos de testamento, de acuerdo a la legislación civil o legislación familiar, pero el que más se utiliza en materia agraria es el testamento público abierto. Pues de acuerdo a ese testamento, sí se incluyen tanto parcelas y derechos de uso común y también propiedad privada, pues ambos tienen la misma finalidad, que ahí quede asentada la última voluntad del ejidatario, del comunero, respecto a lo que va a pasar con su patrimonio ejidal o de propiedad privada a partir de que fallezca, porque no se extinguen esos derechos ni esas obligaciones que lleva aparejada. En este andar de la abogacía agraria he encontrado que existe pues la lista de sucesión sin escritura pública hecha ante notario, o la lista de sucesión contenida en escritura pública, y también la lista de sucesión contenida en un testamento público abierto eminentemente agrario, en el sentido de que nada más contiene parcelas o certificados de uso común respecto a la sucesión. Y la cuarta modalidad es la lista de sucesión contenida en un testamento abierto. Le llamo yo mixto, por lo que ya vengo aclarando, de que incluyó propiedad privada y derechos agrarios. Te recomiendo ver los videos de los anteriores 3 testamentos para que puedas distinguir cuando llegue a tus manos uno de esos documentos. El ejidatario, vamos a concentrarnos pues en el cuarto testamento, el que incluye dentro del mismo documento la propiedad privada y propiedad social. El ejidatario puede designar a una o a varias personas. Esa libertad siempre la va a tener respecto a su parcela, respecto a su casa, inscrita en el registro público de la propiedad. La lista de sucesión dentro del testamento público abierto, insisto, puede incluso nombrar nada más a una sola persona como heredero universal. Eso significa que esa persona como heredero universal lo va a adquirir todo, tanto propiedad privada inscrita en el registro público de la propiedad, como bien podrían ser casas, habitaciones, departamentos, condominios, locales comerciales, incluso empresas, y también maquinaria de trabajo, maquinaria pesada, vehículos, cuentas bancarias, ahorros, pensiones, etc. Lo puede adquirir a quien nombran como sucesor único y universal. Y además de esa propiedad privada, el ejidatario pues puede ser titular
de certificados parcelarios y de certificados de uso común. Y si no dispuso nada en especial respecto a esto último, se entiende que el heredero universal se va a adjudicar en herencia todo. Así lo interpretan la mayoría de los tribunales y sobre todo los colegiados que terminan conociendo las sentencias que se emiten en sucesión agraria con motivo de esta clase de testamentos. El autor de la sucesión también tiene la libertad de señalar a un sucesor respecto a su propiedad privada, por ejemplo puede ser la esposa, pero si comete el error, ya sea el notario, que a veces desconoce de la naturaleza de la ley agraria, o el mismo ejidatario, de manera casi caprichosa, señala que no no señala nada respecto a sus parcelas, nada más nombró un sucesor respecto a su propiedad privada, se entiende que también abarca las parcelas y el uso común, porque no dispuso otra situación, no dijo y la parcela y el uso común se lo heredo a mi hija, por ejemplo. Entonces se entiende que es un todo, no obstante que no se especificó que la viuda era la heredera universal. Ojo ahí, esto es interpretación. Definitivamente, la legislación y las tesis no han marcado lineamientos claros sobre ese tipo de situaciones. En ese testamento, público abierto mixto, porque incluye propiedad privada y propiedad social, de hecho, nos podemos topar con una lista de sucesión. Es decir, seguimos barajeando las variantes, las modalidades. Puede que el ejidatario tenga una casa ya inscrita en el registro público de la propiedad, tenga vehículos, tenga joyas, tenga dinero y tenga su parcela. Con la propiedad privada, pues, ojo ahí, ese mismo testamento se va a llevar tanto al juez familiar de primera instancia, o juez civil, o juez mixto, pero de primera instancia. Y allá se va a ventilar todo lo que tenga que ver con la propiedad privada. Y ese mismo testamento, de manera simultánea, se va a llevar al tribunal agrario. Y ahí nada más se va a ver lo que tenga relación con la parcela y el uso común. En su caso, si de ese testamento mixto se desprende que no hay una lista de sucesión, vámonos a la interpretación, como ya te vengo mencionando. Pero si ese testamento en alguna de sus cláusulas señala que nombra como única heredera a la viuda, eso no es una lista de sucesión, eso es una designación directa, única, personal, hacia la viuda. Pero también puede suceder que en una de las cláusulas del testamento sí traiga una lista de sucesión, literalmente enumere a las personas. Número 1 al hijo, número 2 a la viuda, número 3 a la hija. Entonces en este caso, como al hijo lo nombraron como el número 1, se debe interpretar, o el hijo debe de llevar y defender ese testamento en el sentido que a él lo nombraron como sucesor en la cláusula octava, que ahí están enumerados. O puede que no esté en esa misma cláusula octava, puede que no estén enumerados, pero que sí se haya especificado que se trata de un orden de preferencia, esa frase clave. Entonces, si la cláusula octava del testamento, donde ya está tratando la cuestión de las parcelas y del uso común, señala, y es mi voluntad que se herede en el siguiente orden de preferencia, y ahí aparece mi hija María del Carmen, punto y coma, mi hijo Juan Carlos, punto y coma, mi esposa Ana María. Entonces se entiende que hay un estricto orden de preferencia y que hay que respetar porque esa fue la voluntad, por lo tanto el hijo lo hereda todo. Respecto a la sucesión en materia agraria, porque insisto que el testamento en sus cláusulas anteriores está también repartiendo la herencia de la propiedad privada, los dineros, las joyas, los vehículos, etc. Aquí el problema es, y me ha tocado también ver esos testamentos, en donde en la cláusula octava señala el ejidatario y dejo como heredero a todos mis hijos de la parcela, de mi uso común. Ese es un problemón, dijo a todos mis hijos, no estableció un orden de preferencia.
no estableció un orden numérico del 1 al 6, 7 según los hijos. Entonces, ¿qué dice la Corte y los colegiados respecto a estos testamentos que existen, insisto? Que ese testamento aún en materia agraria sigue siendo válido, pero para los siguientes efectos. El tribunal pues debe declarar a todos los hijos como sucesores, en igualdad de derechos, en igualdad de circunstancias. Sean buenos hijos, malos hijos, no importa. Ahí los mencionaron a todos, mujeres y hombres. Y una vez de que el tribunal dicta sentencia, les va a otorgar un plazo de gracia, que dice la ley, 3 meses, contados a partir de que les notifica la sentencia, para que se pongan de acuerdo. Porque si por cualquier motivo no se ponen de acuerdo, y el único acuerdo posible, por cierto, ante el tribunal, es que todos y todas renuncien a su derecho como sucesores, repudien a su nombramiento de sucesores a favor de una o de uno de ellos. Así, es el único acuerdo posible, para que se expidan los certificados como titular. Si ese acuerdo no es posible, pues el tribunal por ley, aunque no les parezca a los hermanos, va a rematar las tierras, el derecho de uso común, y del dinero que obtenga, ahí sí, les va a repartir de manera parejita, igual, equivalente, a todas las hijas e hijos. Eso es lo que ocurriría. Pues tengamos en cuenta que el testamento pues es una escritura, va integrado en una escritura pública, por lo tanto el notario se preocupa y se ocupa de que sí se reúnan los requisitos mínimos indispensables que le exige la ley del notariado de la entidad federativa en que ejerce su función. También se apegan al Código Civil respecto a la propiedad privada y a la ley agraria respecto a la cláusula donde tratan el asunto de las parcelas y del uso común. Esa escritura pública que contiene el testamento, en donde está contenido el testamento, pues debe tener todo su protocolo, apéndice, formalidades y requisitos, porque se debe de inscribir de manera debida en el Archivo General de Notarías de la entidad federativa que corresponda, y ya será opcional del notario si la manda también a inscribir, si manda a inscribir el testamento al Registro Agrario Nacional en la delegación estatal que corresponda. Si por cualquier motivo no inscribe o no da el aviso el notario ante el RAN, de todas maneras ese testamento sigue siendo válido y lo va a convalidar en su momento el Tribunal Agrario para que se revisen este tipo de situaciones que te acabo de mencionar, lo interpreten y dicte una sentencia en donde el Tribunal Agrario determina cuál es el alcance, el valor legal de ese documento. Ese tipo de situaciones pues, nos llevan a preguntas consecuentes. Por ejemplo, ¿tiene la obligación del notario de dar aviso a inscribir ese testamento? Sí, sí la tiene, sobre todo al Archivo General de Notarías. En el RAN pues es un deber, a veces no lo cumplen, y menos porque no se trata de una lista de asociación hecha nada más en la ley agraria, basada en la ley agraria, y con el formato del RAN no se trata de una lista de asociación, se trata de un testamento. ¿Cuánto tiempo tiene? Para el Archivo General de Notarías siempre se establece un plazo en su ley estatal a los notarios, ya sea cuando se terminan sus folios en los libros o cuando se llegue el periodo de que hay que inscribirlos. Para el RAN no hay un plazo, quien lo vaya a hacer pues un plazo razonable, digamos 3 meses. ¿Cómo asegurarme que lo hará? Pues hay que pedir el comprobante al notario que ya remitió el testamento, inscribirlo al archivo correspondiente o ir al archivo correspondiente y ahí solicitar una constancia que confirme que ya está el testamento ahí debidamente inscrito. ¿Lo puede hacer de manera personal el interesado? No, es un trámite oficial. Nada más el notario en este caso tiene la facultad. ¿Qué pasa si no lo hace? Pues el testamento, el hecho de que no sea escrito en el RAN, no le quita validez. Puede ser cuestionable la cuestión de que por qué no, la cuestión de por qué no se inscribió, pero si se detecta que no hubo nada indebido, no es un requisito indispensable, insisto, de acuerdo a la ley, de que el testamento forzosamente sea escrito en el RAN para que pueda ser válido. ¿Existen otras opciones para hacer una lista de asociación dentro de un testamento público abierto? Sí. Si vives en el extranjero, puedes ir al consulado mexicano. El cónsul mexicano tiene las facultades con fe pública, equivalente a un notario, y ante él puedes hacer este testamento donde puedes incluir tus parcelas y tu derecho de uso común. Ahí nada más cuida que si esto
voluntad nombrar a un heredero preferente o heredera, así lo hagas para evitarles problemas a tu familia. También en el extranjero pues hay personas que tienen las facultades equivalentes al notario público en México. Pueden hacer ahí también la designación de sucesores, no propiamente un testamento, también puede ser un escrito más sencillo. Ese escrito, asegúrate que se entere tus familiares acá en México para que se remita al original. Luego, a través del trámite del apostillado mexicano, pues se convalide con alguna autoridad tu última voluntad contenida en ese documento hecho con fe pública, y pues de esa manera se podrá beneficiar a quien designaste como sucesores. Así están enredados los asuntos de la sucesión de materia agraria, y eso que no hemos entrado a hablar propiamente de los testamentos. Estamos hablando de las listas de sucesión contenidas dentro de un testamento público o dentro de una escritura notarial, pues escritura pública. Deja tus comentarios, deja tus preguntas, deja tus saludos, muy importantes. Y nos vamos de inmediato a la segunda transmisión con el segundo tema pendiente en este instante. Voy a cortar la transmisión, son temas distintos, pero no te vayas del en vivo porque continuamos.